buenas tardes. Me imagino que estará alborozado usted. Y claro, esta semana el Senado de la Nación aprobó el proyecto de ley de educación que mandó el ministro Filmus. Hicieron un pequeño agregadito a los 100 y tantos artículos largos y ahora en los próximos 15 días la Cámara de Diputados seguramente, sin mucha discusión, sin mucho debate, lo va a aprobar. Y ahora tendremos nueva ley de educación. ¿Y con esto cambiamos la educación? Ningún papel cambia la realidad. Lo único que cambia la realidad es una persona con visión de proyecto, con poder político, con el papel de la ley en la mano y con voluntad de cambiar la realidad. Pero de alguna manera este es un conjunto de ilusiones la ley lo que contiene, porque es una ley que para mí la he llamado parlera, es conversadora, tiene un exceso de artículos. Ha habido una especie de progresión, de hipertrofia de artículos en las leyes de educación. Fíjese usted que cuando bajo bajo Menem, Salonia presenta su ley de educación, tiene 25 artículos. Pasa a la Cámara de Senadores, le agregan 25 más. Pasa a la Cámara de Diputados, 25 más, termina con 75. Esta se aventaja. Comienza con 139 artículos, va a terminar, yo calculo, con 180, porque algunos agregados va a haber sin duda y ya ha habido algunos en el camino. Ahora, cuando el diputado Vanossi dice que no se cumple con la Constitución, se refiere a un punto que es muy concreto. La Constitución dice que tiene que ser un marco legal y no una discriminación minuciosa de temas que tiene que ser objeto de reglamentaciones y de operaciones legislativas por otro lado. Claro, acá viene una cosa que me parece importante señalar y es que, en general, el planteo es que la ley es la que establece caminos de acción. Correcto. Es la que establece rumbos hacia dónde vamos. Y en esta materia, el señor de 1420 tuvo una cantidad de artículos también. Y acá viene otro interrogante. Pero tiene la mitad de esto, ¿eh? Tiene la mitad de estos, Sí. son sin ninguna duda. Incluso hay un proyecto de ley de Vanossi sobre el tema de educación. Que De reimplantarlo de una manera en 1420. Claro, y es muy cortito, con unos extensos fundamentos y realmente con fundamentos sumamente interesantes, donde desarrolla el tema de qué es la igualdad de oportunidades, claro, desde el punto de vista del constitucionalismo social. Porque la palabra equidad es muy fácil de enunciarla, pero equidad y calidad juntas son difíciles de allegar. Claro. Son como los primos de las bodas de sangre, uno del llano y otro de la montaña. Ahora, cuando vos decís que se le agrega, el Senado le agregó creo que 3 o 4 artículos, yo no sé que el diputado no creo que le agregue nada, francamente es mi opinión. Pero acá se me presenta un interrogante que hace a los temas de las instituciones, y es esto. Cuando Salonia, vos lo mencionaste recién, manda su proyecto de ley de educación, que es enunciativa, es decir, señala marcos, rumbos, etc. Es una ley marco. No se mete en los detalles. Ahora, el Senado, ¿qué hace? La cambia totalmente. Y el interrogante es esto. Esta ley que va a ser derogada ahora, que fue en definitiva redactada por los legisladores, porque en realidad fueron los legisladores y sus asesores quienes redactaron la actual ley, no el ministro. Correcto. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿queremos que los legisladores modifiquen lo que hacen los ministros, lo que manda el Ejecutivo, o no queremos que lo modifiquen? ¿O está faltando un tema de debate? Lo primero que hay que hacer es discutir. Acá la gran ausencia inicial en esto ha sido la falta de evaluación de la ley federal. ¿Qué quieres decir con eso? Si no, en el campo educativo, si no hay evaluación, no hay conocimiento de qué se está haciendo ni cómo nos va. Correcto. Y así no fue con la ley de federal durante 10 años, que no se evaluó, y después de 10 años, ¿qué pasa? Hacemos un principio de sondeo y nos encontramos con una realidad tremenda. Entonces, no aprendemos del pasado. Acá estamos predicando la memoria en todos los campos, porque en la educación no. Vamos a ponernos a analizar qué es lo que pasó con esta ley, qué no se cumplió de la ley, qué no se implementó, y a partir de ahí una experiencia. No, esta ley sale de cero, como si fuera inexistente la ley anterior y los 10 años no hayan servido para nada. Creo que responde, en principio, a una tendencia muy argentina, que está estudiada además por los analistas de la índole nacional, que es el adamismo. Comenzar todo como Adán de nuevo. Desnudos. Desnudo. Empezamos desde cero. Tabula rasa, no existe nada anterior y yo fundo un mundo. Esto es el peligro porque no se aprende del pasado. Ahora, sí. Con un agravante, perdóname Pedro, siguiendo el pensamiento tuyo, que es este. Que en general la mayor parte de todos los que despotrican contra lo que ahora no sirve, participaron
en la redacción, participaron en su análisis. Ahora, no hay mea culpa, ¿eh? No hay revisión, ¿eh? Claro. A todo el mundo diga que la iglesia, que el presidente, que los partidos políticos, que el ejército haga su mea culpa público y su autocrítica. Pero lo que yo llamo edupolíticos, o sea, gente de educación que se mete en el campo de la política, permítaseme el neologismo, no han hecho ningún mea culpa público, que los hace más creíbles. Porque se dice, yo me equivoqué con esto, pero la frase mía es esta: los que ayer fueron luteros reformadores, hoy son San Ignacio de Loyola contrarreformistas. No son creíbles. ¿Por qué? Porque no han dicho, señores, yo me equivoqué en esto, que es el mínimo grado de humildad que hay que tener en el servicio público. Claro, hay una realidad, y esto me hace acordar de nombres, que no los voy a decir acá, pero no tiene sentido. Pero, por ejemplo, muchos de los asesores en aquel momento, en el Senado, que fue donde comenzó la ley esta que va a ser derogada, estaba a cargo de una senadora de Tucumán, la senadora Orihuela del Valle Rivas. La negrita la llamaban los políticos, ¿no es cierto? Y estaba el esquema de que lo que se resolvía dentro de la comisión era intocable. Claro. Y en esa comisión actuaban como asesores gente muy importante que hoy está en cargos importantísimos en materia de educación, en universidades y en organismos realmente importantes. Entonces, de ellos yo no escuché ningún mea culpa a lo que vos te referís, ¿no? Ahora, ¿dónde están los senadores responsables de eso, que frente al público, al pueblo argentino, han dado cuenta de qué pasó con la adopción equivocada de la LOCSE española? Porque es lo que yo llamo una cultura de trasplante. No trajeron una idea, la cultivaron acá, la desarrollaron. No teoría de cultivo, que es lo que fortalece un país. No, trasplantaron como si fuera un gajo y lo plantaron acá, la LOCSE española. Con la diferencia que los españoles a los 4 meses ya estaban revisando qué estaba pasando. Y aquí miramos para otro lado hasta que explotó en las manos de todos. Bueno, pero esto hace a nuestra cultura de los dirigentes, de nuestras élites. Pero es una forma de colonialismo, ¿eh? De colonialismo, aunque cuando se toma de España parece que no fuera colonialismo, y lo es. Lo es. En las academias tenemos mucho cuidado de ser discípulos absolutos. Si discípulos no, somos discípulos de la RAE, pero no epígonos, no seguirla ciegamente. Aprovechar la enseñanza de la RAE para lo nuestro. Y eso en la cultura argentina tiene que darse igual. Se tiene que cambiar, indudablemente. Ahora, independientemente, digamos, de estas disquisiciones iniciales que hacen un poco a decir, bueno, no hubo debate, lo que uno hubiera querido como debate en la sociedad argentina en esto. Hubo mesas redondas, gente que expuso, gente que escribió cosas. Yo te quiero aclarar una cosa, además se dice que se discutió en las escuelas. Mi mujer trabaja en una escuela, se discutió la jornada del 10 del octubre durante 4 horas, 100 y pico de artículos que había que leerlos primero porque no tenía el texto de la ley, el viernes nos llegó, y entonces, ¿cómo se va a leer y comentar eso y hacer propuestas en 4 horas en un conjunto de maestros y docentes? Imposible. Bueno, pero esto en definitiva responde a aquello de decir, bueno, hagamos como si. Esta es la idea. Hagamos como si. Pero bueno, esto fue lo que sucedió y dejemos de lado estas disquisiciones, digamos, académicas, y vayamos acá, porque la ley tiene algunas cosas. La ley tiene muchas cosas positivas. Primera cosa positiva, que para mí es la clave de todo el cambio que va a venir, ojalá y se dé bien, yo de eso tengo que hablar el martes en público, es la fundación del Instituto Nacional de Formación Docente. Si eso se hace seriamente, entonces vamos a tener un cambio real. ¿Por qué? Porque la formación docente en nuestro país comienza con los formadores de docentes, o sea, con los profesores. Y las universidades son absolutamente autistas, están más allá de lo que pasa en el Ministerio de Educación o lo que se quiera legislar. Con la cuestión de la libertad de cátedra y autonomía, la universidad no mira la realidad argentina y por lo tanto no ha modificado para nada la formación de sus profesores. El profesor de una universidad cualquiera, de donde yo doy clase, por ejemplo, de La Plata, de Córdoba, lo que sea, sale sin saber lo que es la lectoescritura, sin saber lo que es el folclore literario, sin saber lo que es la promoción de la lectura, lo que es un comentario de texto. ¿Y cómo va a enseñar él a los futuros maestros en los institutos de formación docente si no tiene preparación? Bueno, esto hace a una cuestión que es gravísima, y que acá lo hemos conversado muchas veces, y es la cuestión de que la propia universidad, que forma recursos humanos, no tiene una política de formación de sus propios recursos humanos. ¿Sabes lo que pasa? Lo genera para sí. Es decir, ¿qué es lo que perdió la universidad? Un principio de reforma que es fundamental, que es el egresado. La reforma universitaria decía, el egresado es aquel que sale al campo de trabajo
se rompe el lomo trabajando y después vuelve a la universidad y opina sobre cuáles son las dificultades en el ejercicio profesional. Ahora, ¿quién es un egresado? El que sale de esta cátedra y trabaja como ayudante diplomado dentro de la cátedra es un baile entre primos, no conoce la realidad externa, no hay embarazo, no pasa nada. Ahora, vos señalás algo que también es fundamental, que es la formación docente, instituto. Ahora, el punto es este. ¿Cómo debería, a tu juicio, es decir, cómo contribuimos desde los medios de comunicación y en este ejercicio intelectual a decirle al ministro Filmus, mire, a nosotros nos parece que el Instituto de Formación Docente, que es una excelente idea, para que no fracase, para que funcione bien, debería plasmarse sobre determinados elementos? Sí, primer principio, gente con estaño, con calle pedagógica, con aula, que no me vengas con los teoréticos generales, sino con gente que haya experimentado, y yo hablo con esto con autoridad, porque yo he estado mucho tiempo, he generado institutos oficiales, he trabajado en ellos, he hecho planes en ellos, sé cuáles son las deficiencias, sé cuáles son las excelencias, qué cosas se necesita. Entonces, primero, que tengamos realistas, digamos, planificadores realistas en esto y no que me digamos con bibliografía. En segundo lugar, la bibliografía, por supuesto, la tenemos toda, pero asumida, integrada, no llevada en el portafolio, sino internalizada, como dicen los psicólogos, con horrible palabra. Entonces, vamos a esto. Primero, gente experimentada. Segundo, reducir el número de institutos del país. ¿Cómo puede haber, Ricardo, casi 1000 institutos? Y entonces, ¿es posible que haya, para nutrir esos institutos, formadores de formadores, o sea, formadores de maestros, para que tenga calidad la educación en todo el país? Imposible. Francia tiene 50. Entonces, nosotros somos más que Francia. Tenemos una producción intelectual mayor, de modo que, primero, lo que la ley anterior contenía, por eso la revisión es interesante, es una especie de recategorización y reevaluación de esos institutos, que en gran parte los privados fueron un negocio, porque salieron como las ranas después de la lluvia. Entonces, hay que volver a reencauzar esto, poner estrictas orden en esta realidad y empezar a planificar en serio con una formación realista, insisto. En estos momentos, si me permitís pasar un anuncio, pero no es de mi compañía, que es la Asociación de Bancos de la Argentina, acaba de concluir exitosamente una convocatoria para este tema, la formación docente, los institutos y las propuestas concretas para la formación docente. Se presentaron 159 trabajos, hemos premiado 4 ahora, estuvimos en esta mesa de evaluación el secretario de Educación Tedesco, Salonia y yo. Pues bien, se premiaron 4 trabajos. La propuesta nuestra es que vayan los 16 finalistas a ese Instituto Nacional, que todavía no está creado del todo, ¿no?, de formación docente, porque hay experiencias provinciales interesantes. Más, hay universidades que no son las del litoral, que generalmente tienen experiencias como la de Córdoba, la de Tucumán, la de Cuyo, sobre la formación docente desde la universidad, y hay que aprovecharla, pero no hay comunicación entre las universidades y el ministerio. Este es el punto importante. Hacemos una breve pausa y seguimos. Lamentablemente esto es tan rápido que usted se va a quedar con ganas, y yo también, de seguir hablando con Barcia sobre este tema de la ley de educación. Millones del Kini 6 son amores. Los millones del Kini 6 son mejores. Jugar Kini 6, si ganas al Kini 6, haces lo que querés. Kini, Kini, Kini 6. Volvimos a ser la AFJP más elegida del año. Hoy sumamos más de 1 millón de afiliados. Gracias a vos. Y a vos. Y a vos. Y a vos. Nación AFJP. Un país eligiendo la AFJP de su país. Desde hace más de 10 años, trabajamos para que lo más rico también sea lo más natural en Argentina y en el mundo. Cuidando todos los detalles, logramos crear productos únicos en el mercado. Conózcalos, conózcanos. Ecología y Naturaleza, una empresa naturalmente argentina. Argentina es reconocida por su diversidad. Diversidad en su gente, culturas, estilos de vida, opiniones, conocimientos, tradiciones. Diversidad en su naturaleza, paisaje, climas,
recursos, productos de la tierra, flora y fauna. La diversidad es una fuente de valor que multiplica oportunidades en producción, ciencia y tecnología, arte y cultura, educación, turismo y comercio. Argentina es una suma de diversidades que crean valor y se representa con una marca que se convertirá en sinónimo de calidad, que se traduce en un símbolo moderno, dinámico y cálido, cuyo uso promoverá la competitividad de nuestros productos. La estrategia Marca País, que surge del consenso con los diferentes sectores de la producción, los servicios y la cultura, posicionará a la Argentina con un perfil único y diferenciado. Argentina, única, por más de una razón. Juan perdió un 17% de su capacidad pulmonar. Juan tiene un 30% más de riesgo de padecer cáncer de pulmón y un 30% más de posibilidades de padecer un infarto. Juan no fuma. Cuando fumas, lo que más se consume es tu vida. Si querés dejar de fumar, llámanos al 0800-222-1002. Miami por Aerolíneas. Descubrila desde $899. Recaudamos para todos los argentinos. AFIP, por una nueva cultura tributaria. Los millones del Kini 6 son amores. Jugar Kini 6, si ganas al Kini 6, haces lo que querés. Mi Kini 6. Bueno, y seguimos hablando de la ley de educación que va a ser sancionada en los próximos 10, 15 días y que ya tuvo sanción del Senado de la Nación. Y estamos hablando con el doctor Pedro Luis Barcia, presidente de la Academia de Letras, pero además integra la Academia de Educación. Y además tiene una cosa que lo caracteriza, que es no tiene pelos en la lengua. Habría que hacer una academia de los que no tienen pelos en la lengua. Y bueno, primero hay que sacarse los pelos para poder manejar la lengua, porque si no uno está trabado y termina tartamudo. Es cierto eso. Bueno, yo estaba pensando, y vos planteabas el tema del Instituto de Formación Docente como una de las creaciones importantes de la Ley de Educación. Sí, plausibles de todo punto de vista. Ahora, el punto, como señalabas, es que ¿quiénes van a manejar esto? ¿Quiénes lo van a dirigir? Porque si ponemos por compromisos políticos, etcétera, gente o amigos, esto no sirve. Y yo estaba pensando, el ministro Filmus, por ejemplo, que es un hombre muy bien intencionado, sin ninguna duda, sí. Bueno, por ahí es candidato dentro de unos meses a jefe de gobierno de la ciudad y deja de ser ministro de Educación. ¿Quién vendrá de ministro de Educación? Entonces, por ahí se me ocurre, y si por ahí viene un ministro que dice, yo voy a arreglar, por ejemplo, con los sindicatos de docentes y arreglo y le doy una parte del Instituto de Formación, los tranquilizo. Puede pasar estas cosas, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo evitamos problemas futuros? Yo creo que este instituto, cuando se establezca, tiene que, en primer lugar, definir el nivel de experiencia y de especialización de la gente que esté a cargo. No puede ser un gremialista que puede aportar indudablemente su experiencia. El gremialismo tiene que ser elemento consultivo, pero no decisivo. Quienes hacen los planes son gente especializada en este campo de la formación docente, y en la Argentina hay gente que en los últimos años ha publicado, hay 4 o 5 autores que han publicado libros muy documentados, muy sólidos, y gente de larga experiencia. Dame algunos nombres.
Por ejemplo, tiene que estar Davini, que es una persona que ha publicado un excelente trabajo sobre esto, ¿cierto? Tiene que estar, sin duda, Berta Braslaski, que es una mujer que ha trabajado muchísimo en este campo, y tiene que estar gente de experiencia, como el caso de Salonia. Yo lo pondría a Salonia allí a cargo del asesoramiento, y después traer gente del interior con experiencias concretas, como ahora que acabamos de descubrir en Neuquén, ¿cierto? O en Córdoba, porque los premios que han salido en este concurso de que te hablaba son del interior. Revela que son del interior. Entonces, no es necesario estar en Pisur, ¿no? El llamado Palacio Pisur, ¿no? ¿Cierto? O Sarmiento, en realidad, Palacio Sarmiento, para poder dictaminar sobre esto. Es gente que viene con mucha carga. Entonces, esta gente tendría que organizar de una manera, digamos, intangible, que no se toque cuando baje hacia la comunidad esto, y no que empiecen a meter mano. Lo que nos está faltando en toda la acción de educación, que es capital, y los países europeos lo tienen, es un pacto de respetabilidad a lo que se hace. Es decir, los distintos gobiernos tienen que respetar. Pero ¿qué pasa con nosotros? Vos fijate que dentro de un gobierno peronista, a vos te hablan de la gestión anterior que ha sido peronista, pero no tiene nada que ver con esta. Y la que viene puede ser igual, y se presenta el riesgo que vos decís. Entonces, al no haber un pacto de respeto y continuidad de puntos básicos, la ley va a empezar a diluirse y a negociarse, y sería una pena porque es una gran oportunidad. Esta ley, además de este punto, tiene una serie de puntos positivos interesantes. Lástima que es un poco conversadora, pero y demasiado utópica en algunas cosas. Punto 1. Instituto de Formación Docente, 10 puntos. Segundo, la ampliación de la obligatoriedad de la enseñanza a todo el secundario. Esto me parece excelente. Tercero, la ampliación de la jornada docente, porque estamos con los 180 días, pocas provincias llegan a los 180 días, los ministros te dicen, y aún el ministro de Educación, que se va a recuperar el tiempo de las huelgas, por ejemplo, provincia de Buenos Aires. ¿Quién le pone el cascabel al gato? No se va a recuperar nada. Claro, mira, nos quedan 3 minutos de programa, pero creo que hay que hablar de este tema en serio. Porque acá seguimos con esto deliberativo de decir 180 días de clase, 200 días, jornada extensiva, pero mientras no resolvamos el problema de las huelgas docentes, claro, esto no se resuelve. Entonces, acá viene un punto. Los señores, por ejemplo, que vos citás el caso de la provincia de Buenos Aires, el gobernador Solá, ¿le importa 3 pitos la educación? ¿Es el culpable de que esté en la huelga? ¿O hay una irresponsabilidad de los gremios? ¿O el ministro de Economía de la provincia es el responsable de decir no tengo recursos? ¿Quién le habla a la sociedad para decir lo que está pasando hoy en la provincia de Buenos Aires? Y no digo la provincia de Buenos Aires solamente porque las provincias del norte es tremendo el problema también. Entonces, este es un tema clave. ¿Habría que prohibir, para hacer la educación en serio, si esta es prioridad nacional, las huelgas en el sector docente? Lo dejo como un planteo así de análisis. Hay un problema que en los trabajos siempre sale, que es si el maestro es un profesional o es un trabajador. O sea, si es un profesional tiene que ser de vocación docente, sacrificarse y demás, y no tener vocación de huelguista. Y si es trabajador tiene que luchar por sus derechos. Las dos cosas van juntas. Ahora, la historia que nos dice en el país, que toda huelga termina con un arreglo, pero no termina con la recuperación de los días que se perdieron. Y la mentira oficial desde hace 30 años que yo conozco es decirte que van a empezar con tareas secundarias y articuladas, todas definiciones que parecen el código de Brighton, no sé si lo conoces, que tiene 3 columnas que se asocian frases sin sentido para salir del paso, y después no se cumple nada. No se cumple nada. Hay provincias que tienen un mes perdido de clase. Y la provincia de Buenos Aires va a pasar igual. Llegaremos a fin de año y no pasará absolutamente nada en cuanto a recomposición de los días. Por eso me parece muy importante el aporte de la ley de hacer una jornada más ampliada, que al principio no estaba, pero a esto le prestó atención el gobierno y me parece muy positivo. Bueno, creo que lamentablemente no podemos hablar de la ley completa en un programa de televisión y tan cortito, pero sí de 2 puntos hemos tocado que me parecen sustanciales. En la medida que continuemos haciendo los programas estos, vamos a seguir hablando de educación, sí, pero tratando de desmenuzar las cosas y sin pelos en la lengua, que creo que es lo positivo. Yo creo que aquí, ¿puedo hablar 2 cosas 30 más? segundos. Yo creo que aquí es importante tener en cuenta que el papel no cambia la realidad. Entonces, tenemos que estar atentos a la implementación que se haga de los artículos de la ley. Ahí tenemos que estar vigilantes para ir asociándonos y opinando y ayudar inclusive al gobierno o a los que vengan para que esto se cumpla. Es importante que usted también opine
opine claramente sobre su propia vivencia y cómo va viendo las cosas. Hasta la semana que viene.